Ahora vamos con esta octava clase del curso de aritmética. Ahora vamos con una segunda parte de lo que habíamos estado hablando en la clase anterior, que eran las aplicaciones de las magnitudes proporcionales. Recuerdan que las magnitudes proporcionales pueden ser directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Entonces, esas definiciones de magnitudes dp o ip, como les había dicho que las íbamos a llamar, las vimos hace dos clases, o más o menos dos o tres clases, y es importante que ustedes recuerden qué significaba esa relación, ¿bien? Pero ahorita vamos a recordarlo rápidamente. Primero vamos a ver que en esta clase vamos a hablar sobre la deducción de tipo de proporcionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto realizamos cuando no sabemos si dos magnitudes son dp o ip, o sea, si no sabemos si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Para esto utilizamos la intuición y analizamos la variación de las magnitudes, es decir, analizamos qué sucede. A ver, profe, todo esto no le he entendido nada de lo que me ha dicho. Miren, esto quiere decir que vamos a ver temas de, o sea, vamos a ver magnitudes que nosotros conocemos. Si ustedes recordarán en las otras clases, las magnitudes como eran, magnitud A, magnitud B, ¿sí o no? Ahora, en este caso ya no van a ser magnitudes que no sepamos qué son. En este caso sí vamos a saber. Y vamos a analizarlo para poder... la mejor forma de que ustedes puedan entender este tema es que veamos unos ejemplos. A ver, primero vamos a ver este primer ejemplo. En una obra de construcción tenemos las magnitudes de número de obreros y número de días que les tomaría en acabar la obra. ¿Cómo son estas magnitudes? A ver. Profe, ¿por qué colocan en mayúsculas estas de aquí? Estas van a ser las magnitudes, ¿sí? Yo las coloco en mayúsculas para que identifiquen. Ya más adelante, cuando ustedes ya sepan mucho más de cómo identificar las magnitudes, ya ni van a necesitar que los pongan en mayúsculas. Pero en este caso, para que ustedes se guíen, voy a colocar las magnitudes que vamos a trabajar en mayúsculas. Bien, entonces las dos magnitudes que vamos a ver van a ser número de obreros. Mayormente tenemos que utilizar la intuición, o sea, tenemos que razonar. Bien, ¿cómo hacemos? Acá, como también les indiqué, analizamos qué sucede con una de las magnitudes si aumentamos o disminuimos la otra. Bien, entonces primero, a ver, hoy comenté del número de obreros. ¿Qué pasa si en una obra aumentamos el número de obreros? ¿Qué va a pasar con el número de días en que se va a tomar en acabar la obra? Va a ser menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si hay más personas trabajando, la obra se va a acabar más rápido. Entonces, si aumentamos el número de obreros, es claro que la obra se terminará en menos días, ¿cierto? Sí, cierto. Entonces, si aumentamos el número de obreros, disminuye el número de días. Ahora, ¿qué pasa si hacemos al revés? Disminuimos el número de obreros. Si disminuimos el número de obreros, o sea, va a haber menos personas trabajando. ¿Eso qué quiere decir? Que se van a demorar más, ¿cierto? Entonces la obra va a demorar más en terminarse, más días. Entonces ya encontramos una relación. Miren, estas flechas de acá significan, mira, si aumento el número de obreros, el número de días, ¿qué le pasa? Disminuye. Claro, porque mientras más obreros, se acaba en menos días la obra. En cambio, si hay menos obreros, como dice acá abajo, disminuimos el número de obreros, el número de días que va a pasar va a aumentar. ¿Por qué? Porque la obra va a demorar más en terminarse. Entonces, si se dan cuenta, si una aumenta, la otra disminuye. Y si la otra disminuye, la otra aumenta. Entonces está haciendo lo opuesto. O sea, lo contrario. Esas eran las magnitudes inversamente proporcionales, o abreviado IP. Entonces podemos decir que las magnitudes número de obreros y número de días son magnitudes inversamente proporcionales. Listo, así como analizarías uno de estos ejercicios. En este caso nos salió que son inversamente proporcionales. ¿Bien? Y si se dan cuenta, solamente es razonando, leyendo, pues deduciendo más o menos qué pasaría. Vamos con otra, a ver. En una tienda tenemos las magnitudes de peso de carne. Ya, esta va a ser una magnitud, ya les dije que las voy a colocar en mayúsculas. En kilogramos, o sea que está en kilogramos este peso. Y el precio de esa carne pesada. ¿Cómo son estas magnitudes? A ver. Tenemos peso de la carne y el precio que cuesta esa carne que acabamos de pesar. Vamos con el primer caso. ¿Qué pasa si aumentamos el peso de la carne? Obviamente el costo va a ser mayor, ¿sí o no? O sea que el precio va a ser mayor. Claro, si tú compras un filete de que tú aumentas a 10 filetes, el costo que va a pasar va a aumentar también. Entonces, si aumentamos una, aumenta también el precio. Si aumentamos el peso, aumenta el precio.
Ahora, ¿qué pasa si disminuimos, si quitamos peso a la carne, o sea, que baje el peso? ¿Qué va a pasar con el precio? También va a disminuir, pues. Claro, claro, si llevas menos carne vas a pagar menos. Disminuimos, uno disminuye, ¿sí? Entonces están haciendo lo mismo, no como en el otro caso que vimos que si uno aumentaba, el otro disminuía. Acá es diferente. Si el peso aumenta, el precio también. Si el peso disminuye, el precio también disminuye. ¿Sí? Entonces, ¿en qué casos, qué tipo de magnitudes serían en todo caso? Serían magnitudes directamente proporcionales. Porque ya les había dicho, inversa es cuando si una aumenta, la otra disminuye. Y directa es cuando las dos aumentan o las dos disminuyen al mismo tiempo. Entonces, estas magnitudes serían directamente proporcionales. Ya ven, si se dan cuenta, ustedes simplemente tienen que analizar el contexto, o sea, qué está pasando, de qué estamos hablando. ¿Sí? Y a partir de eso ustedes ya pueden deducir si son directamente o inversamente proporcionales. ¿Sí? Entonces esto nos va a servir para aplicaciones de problemas en varios casos, ya van a ver más adelante, pero por esta clase solamente quiero que ustedes aprendan a identificar magnitudes inversamente proporcionales o directamente proporcionales. Bien, entonces ya les enviaré un par de ejercicios también así como estos para que ustedes puedan practicar. Y esto sería todo con respecto a esta clase.